Buenas tardes, mi nombre es Oswaldo Millán, estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial. Esta es la materia de Control Estadístico de la Calidad, es la unidad número 4, que se llama Planes de Muestreo de Aceptación. Esta pues es la exposición de la unidad y también más adelante en otro video incluiré lo que es un ejercicio acerca a lo que es el proyecto de la unidad de herramientas aplicadas al campo laboral. Estoy en el cuarto Y y el docente es el profesor Juan Morales. Bien, empecemos con lo que es el punto 4.1, lo que son los conceptos básicos del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Aquí no dice más que nada la definición, simplemente es evaluar una pequeña porción de cierto lote determinado, y esto con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de esta ventaja principal, existen otras, tales como administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo, calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. ¿Okay? Las desventajas son riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando, número 1, el costo de la inspección es alto en relación al costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva, ese será el número 3. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad de lote. Determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Se encuentran con varias alternativas para evaluar los lotes. La número 1 sería ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. La número 2, muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Número 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos, o a operaciones anteriores de mezclado. Para las muestras grandes, en ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales. Inciso A,
el porcentaje tolerable de defectos e inciso B, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de la muestra en forma científica según leyes de probabilidad. El muestreo también se puede verificar por el procedimiento pasa, no pasa o atributos, o sea, determinar si las unidades de las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como: ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Se pueden rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Este corresponde al riesgo alfa. Aquí es cuando por algún error rechazamos lo que son lotes buenos a causa de a lo mejor haber encontrado un pequeño error en una porción de ese lote. Y número 2, se pueden aceptar lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo beta. Aquí es cuando a lo mejor se le hizo la prueba de aceptación a una pequeña porción de ese lote y resultó ser de que salió positivo, o sea, dando a entender que era un buen lote cuando a lo mejor la mayoría de las piezas se encontraban en mal estado, ¿no? La curva característica de operación, entre paréntesis CO, para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva característica de operación para un plan por atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que se produce número infinito de lotes. La siguiente figura presenta una curva de operación ideal en la que se desea aceptar todos los lotes 1.5 defectivos o menos y rechazar todos los lotes que tienen un nivel de calidad mayor que 1.5% de efectivos. No obstante, en realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad que la aceptación de lo malo. Ay, perdón. Ok, aquí está lo que es una gráfica ideal, lo que vamos a ver acá, de la característica de operación. Aquí donde se desea aceptar todos los lotes 1.5 defectivos o menos y rechazar todos los lotes que tienen un mayor número que 1.5 defectivos. Aquí P es la probabilidad, aquí tenemos el 1.5 que no lo supera, no se supera el 1.5% de defectivos, por lo tanto se está aceptando, siendo PA la probabilidad de aceptación y P la fracción defectuosa. Aquí tenemos lo que es PA, la probabilidad de aceptación, y aquí tenemos P, que es la probabilidad defectuosa. Un plan de muestreo de aceptación, en esencia, consiste en un tamaño de muestra N y un criterio de aceptación C. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más,
ese lote se rechaza. La muestra de 125 unidades puede, por las leyes de la probabilidad, contener 0, 1, 2, 3 o hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO, que es la característica de operación, para n es igual a 125 y c es igual a 5, es la curva 1. En la siguiente figura, un lote con 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor del 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos un 6% de efectivo, tiene una probabilidad de 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Aquí tenemos los planes de muestreo, son 3 curvas, y tenemos lo que es la NSA. Aquí tenemos lo que es el 1.5% de efectivo, el 2.5 y el 4.5. Tenemos lo que es la PA, que es la probabilidad de aceptación, y tenemos lo que es P, lo que es la probabilidad de efectiva. Como podrán ver, tenemos en PA el 1, plan de muestreo 1. Nos dice que está entre 10 y el 12, sería 11. Que aquí nos están diciendo que es el 11% de posibilidad de que el lote sea aceptado. La curva característica de operación o CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO o característica de operación no predice la calidad de los lotes sometidos a la inspección. Por ejemplo, en la figura anterior es incorrecto decir que se tiene una oportunidad de 36% de que la calidad del lote sea 5% defectuoso. ¿Okay? No establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico y no predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Vamos a ver si está grabando. Nos dice que la construcción de la curva característica de operación. Una curva CO o característica de operación se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios valores de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas es una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen 3 distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binomial y Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones, es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. La distribución de Poisson conduce a una buena aproximación para el muestreo de aceptación, cuando el tamaño de la muestra es por lo menos 16. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. La función de distribución Poisson, según se aplica al muestreo de aceptación, es exactamente R, P unidades defectuosas en la muestra de N es igual a E elevado a la menos N por P, que sería N el número de la muestra, el número total de las unidades, por P, que es la probabilidad, que multiplica a N por P elevado a la R sobre diferencial de R. La ecuación se puede resolver usando una calculadora o usando la tabla de distribución de Poisson. Esta tabla es la probabilidad de que haya R o menos unidades defectuosas en una muestra de N a partir de un lote que tiene una fracción P de unidades defectuosas. Para ilustrar la probabilidad con un lote con 4% de unidades defectuosas, se calcula NP como 125 que multiplica 0.04, es igual a 5. La tabla dice entonces que la probabilidad de 5 unidades defectivas o menos es 0.616. La curva 1 de la anterior figura indica esto como el valor PA,
o la probabilidad aceptada para una calidad de lote que es 4% de efectivo. La tabla de Poisson se encuentra al final del capítulo. El procedimiento para establecer la curva de un plan de muestreo es el siguiente. Número 1. Disponer los encabezamientos de la tabla y la columna PA como sigue. Okay, esta es la distribución, donde N es el tamaño total de la muestra, P' es la fracción defectuosa, PAP', que es la calidad saliente promedio, NP', que sería el número de defectuosos, y la PA, la probabilidad de aceptación. El número 2, buscar en la tabla bajo el valor dado C hasta que se localice el deseado PA o el valor más próximo a PA deseado. Si no se encuentra el valor exacto, deberá interpolarse. Colocar el valor NP' asociado con el PA, que es la probabilidad de aceptación seleccionado, en la columna NP. Dividir el valor de NP' por N. Esto dará la coordenada P' de PA para la curva característica. ¿Okay? Por ejemplo, dibujar la curva de operación para N es igual a 32 y C es igual a 1. Aquí nos dice que en la tabla bajo C, 1 es igual a 1, hallamos un valor PA de 0.982, que es el que está aquí, esta parte de aquí. Este es el valor más próximo a 0.98. 0.98 lo tenemos aquí arribita. Aquí está, es el valor más próximo a 0.98. ¿Ok? Entonces, el valor NP' asociado con un valor PA de 0.982 es 0.20, que es el que está aquí. Este valor de NP' dividido por N es igual a 1 da lugar a P', que sería igual a menos 0.0062, que es el que está aquí. Se sigue el mismo procedimiento para cada uno de los otros valores de probabilidad de aceptación hasta completar la tabla. ¿Okay? A continuación se presenta la curva característica de operación para los datos anteriores. Esta sería la curva de esta tablita que tenemos aquí de este ejemplo, donde estos resultados de aquí abajo son los resultados que están aquí en este pedazo de tabla. No está la P'. P' sería estos resultados que están aquí. Y esta sería la PA, la probabilidad de aceptación, que es la que está aquí, PA, con estos valores. Ok, la siguiente figura representa la curva de calidad saliente promedio de los datos anteriores. Esta sería casi lo mismo, nomás que en vez de que aquí tenemos lo que es la PA, esta es la CSP. Que no viene aquí, que viene acá más arribita. Sería esta formulita que está aquí. En la siguiente curva de operación o SEO hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se han seleccionado porque representan los puntos de identificación usual en la elaboración de planes de muestreo y que son, aquí nos dice que esta es la división estándar, es igual al riesgo del productor. Aquí nos dice que esta división estándar es el riesgo del productor también. Y aquí, donde se encuentra con la curva, nos dice que beta, riesgo del consumidor, es igual también a la fracción defectuosa de tolerancia del lote. Nos dice que alfa es el riesgo del productor, que sería igual al riesgo de rechace que el productor acepta con la aplicación del plan. Generalmente se fija PA es igual a 0.95, así alfa es igual a 0.05. Beta es el riesgo del consumidor, que sería igual al riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Generalmente se fija como probabilidad de aceptación, que sería igual al 0.10. Pasamos a lo que es el 4.2, uso de tablas de muestreo. La 1000-CD
414,105D y Doge Roaming. Ahora veremos cómo se utilizan las tablas, para lo cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Doge Roaming. Y posteriormente, en los siguientes 2 puntos de este capítulo, se verán cómo trabajan las tablas y procedimientos para el caso del muestreo de aceptación. 1. Nivel de calidad límite, NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10, como lo vimos aquí arribita. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resultan aceptados. Voy a checar que se esté grabando. Nos dice que hay 2 juegos de tablas NCL. Uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, de 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta el 10%, con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación, se muestra la tabla 9-6 para muestreo sencillo. Empleando NCL es igual a 1%, no se publican las tablas de los demás valores de NCL. Para usar las tablas antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%. Se encuentra en la tabla 9-6. La respuesta es N es igual a 1500, que N sería el total del total muestral. N minúscula es igual a 450 y C es igual a 2. Nos dice que analizar las tablas NCL se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, en tanto que en un lote de tamaño 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. El número 2, que sería el límite de la calidad media de salida. Los planes de muestreo para el concepto LC-MS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación, cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes del cliente. Es aplicable el concepto de LC-MS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Nos dice también que las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS de 0.1, 0.25 y así sucesivamente, hasta llegar al 10%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de explicación, en la tabla 9-7 se muestra una tabla para el muestreo sencillo, en el que el LCMS es igual a 3.0. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es igual a 1500 y el promedio del proceso es 1.60%, entonces el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS, que sería el límite de la calidad media de salida, es igual a 3%. Se localiza en la tabla 9-7, la respuesta es N es igual a 1500, N minúscula igual a 65 y CI es igual a 3. Aquí tenemos el ejemplo que vimos allá arriba, el ejemplo de lo que es la tabla 9-7. Lo que es el NCL, el tamaño del lote,
Tenemos lo que es el tamaño del lote en la primera columna, de 1 a 10 unidades, de 1 a 50, así sucesivamente hasta llegar a 50.001 hasta 100.000. Tenemos lo que es N minúsculas, lo que es C, el porcentaje de la NSL, y dependiendo del porcentaje y de la NSD, es conforme van a ir cambiando, a lo que necesidad de que entre mayor sea el tamaño del lote, los costos de inspección van a ser menores. Nos dice que el NSL que corresponde a este plan es del 10.2%. De un análisis de las tablas LC-MS se desprende lo siguiente. Número 1. No conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LC-MS. Y 3. Cuando más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo por inspección. Seguimos con el 4.2.1, que es el plan de muestreo de aceptación por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Nos dice que en esta tabla se incluyen 3 clases de muestreo, que es el sencillo, el doble y múltiple. También estas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o la severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimada del proceso. Nos dice que se deben instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Selección al azar sería el número 1, que el sentido común indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que forman esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. Número 2. En un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura. Seguimos con la determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando se suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1, que es la que está aquí abajito, con letras azules y letras rojas, comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. La cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles es el siguiente. Aquí tenemos lo que son los 3 niveles de inspección y la cantidad relativa de inspección. La número 1 sería mitad de lo normal, la número 2 normal y la número 3 doble de lo normal. Aquí está la tabla número 1. Aquí nos dice el tamaño del lote, de 2 a 8 unidades, 9 a 15, así sucesivamente hasta 50, hasta más de 500.000. Niveles de inspección especiales. Tenemos lo que es S1, S2, S3, S4 y niveles generales de inspección, que son los que están aquí, 1, 2 y 3. Que A sería mitad de lo normal, B sería normal y la C sería doble de lo normal o severo. Extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de muestra adecuado se expone en la tabla patrón, en la columna encabezada tamaño de muestra y en la misma fila que la letra de código de tamaño de muestra. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra código y en la columna encabezada por el NSA dado. Aquí tenemos lo que es en esta columna de inspección normal, tamaño de la muestra, número de aceptación y número de rechazo. Y aquí tenemos lo que es la tabla 2, inspección rigurosa. Tamaño de la muestra es el mismo tamaño de 200, número de aceptación aquí es menor, es 5 a comparación de acá, y el número de rechazo es 6, también es menor que la que estaba aquí de 8.
Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000-STD 105D con muestreo simple, inspección normal y un NSA de 0.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, que sería esta, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto según la dirección de la flecha hacia abajo es usar la letra código F, también la muestra 200, número de aceptación 0 y número de rechazo 1. Seguimos con el 4.2.2, plan de muestreo de aceptación por variables. Aquí se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tiene los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una se debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distintas. Aquí es donde tenemos las aplicaciones. Número 1. La característica de una inspección que se considera debe ser variable o capaz de ser puesta en una escala variable. Número 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Número 3. La inspección por atributos no da suficiente información. Y número 4. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Luego nos dicen que las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos. Número 1. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Número 2. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Y número 3. Por lo general implica mayores costos administrativos. La norma militar 414 contiene 4 secciones, que serán la A, B, la C y la D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable NSA. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de la tablita de conversión del NSA con la norma militar 414. Aquí tenemos los valores específicos para NSA que caen dentro de los intervalos y emplear este valor de la NSA dependiendo del rango de acá. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la definición estándar desconocida. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de variabilidad. Aquí tenemos también lo que son las letras de código de tamaño de la muestra. Tenemos los tamaños de lote en unidades y los niveles de inspección, donde habíamos dicho anteriormente a qué corresponde cada letra. Y por último, la sección D, que es aplicable a la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indica en la sección B, cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular son las siguientes. Aquí tenemos para la cola izquierda, para la cola derecha o para ambos lados. Aquí están las fórmulas. Así tenemos que para las decisiones de aceptación o rechazo son: si QL es mayor a K, se debe de aceptar el lote; si QL es menor a K, se debe de rechazar el lote. Siendo K una constante que depende del NSA, tamaño del lote y del tipo de inspección. Por ejemplo, la temperatura máxima de funcionamiento de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a una inspección un lote de 40 unidades. Se emplea el nivel de inspección 4 e inspección normal con NSA al 1%. Número 1. En primer lugar, debemos hallar la letra código, lo cual promedio de la tabla 4 nos da D.
Ahora en la tabla 5 encontramos el tamaño de muestra y el valor de K para la letra D, y n es igual a 1, los cuales son n minúscula es igual a 5 y K es igual a 1.53. Siguiendo lo prescrito, se saca una muestra de 5 lecturas obteniéndose las medidas siguientes. Esas son las medidas en grados, y se calcula su desviación estándar para la muestra y su promedio, lo cual nos arroja los siguientes valores. S es igual a 8.803 y otro valor es igual a 195. Aquí nos dice que la gráfica que representa los datos anteriores se encuentra a continuación. Aquí está lo que es la gráfica y nos da lo que es una cola derecha. Aquí tenemos lo que es el valor de la desviación estándar, que sería de 8.803. Aquí tenemos las unidades, 195. Y tenemos lo que es el valor de 1, que es la cola derecha. Aquí más que nada, como he dicho, que si el resultado arroja que es en la cola derecha, entonces se debe de aceptar el lote. Y más, aquí nos está diciendo Q es mayor a K, es decir, 1.59 es mayor a 1.53, entonces se debe de aceptar el lote. Bien, proseguimos con la tabla 5. Aquí tenemos lo que es la letra de código, el tamaño de la muestra y lo que es la letra K dependiendo del tamaño de la muestra. Bien, sería todo lo que es por esta unidad. En el otro video estaremos viendo lo que es un ejemplo de lo que es una aceptación o un rechazo, pero ya en un ejemplo prescrito usando Minitab.